entre ellos me incluyo. Creo que estos son puntos importantes. Pero ayer también llegó la flotilla que llevaba suministros a territorio, a aguas internacionales y aguas que reclama Israel, y fue detenida. Esto generó inmediatamente manifestaciones a nivel global, pero también generó en el presidente de Colombia, nuestro vecino aquí, Petro, una posición dura en la que expulsó a todo el cuerpo diplomático del gobierno de Israel de Colombia. Y esto va a traer consecuencias para Colombia, además nuestro vecino al lado. Y debemos prestarle atención a lo que está ocurriendo en este hermano país por las consecuencias que eso tiene para nosotros. Colombia es un país muy importante para la República de Panamá, igual que los Ecuador y Perú, que son usuarios del canal de Panamá, y con Petro y con el gobierno colombiano, no con Petro, con el gobierno colombiano, pero compartimos criterios, aunque no compartimos criterios con respecto a los planteamientos que hizo el presidente. En mi caso particular, yo escuché sus cuestiones allá en Naciones Unidas y me pareció radicalmente fuera de contexto. Ese no es el lugar para estar haciendo llamamientos a guerra ni intervenciones. Este es un lugar para encontrar puntos de acuerdos para resolver la crisis, como está planteado en los 21 puntos que impulsa el presidente Trump. Muy bien. 7:04 de la mañana. Óigame, y tenemos los resultados de esa evaluación del primer trimestre del segundo año de gobierno realizada por BA Panamá, realizada por Prodigios Consulting, y la estrella de Panamá está con nosotros, el politólogo Carlos Fernández. Gracias, Carlos, por acompañarnos, para que nos brindes ese contexto inicial de esta encuesta, dónde se realizó, cuántas personas participaron y qué es lo que más te llama la atención para dar inicio. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un saludo ante todos. Saludos a mi amigo César Ruiló y también al ingeniero Blandón, que es un placer siempre compartir con él todos estos análisis. Y a todos los oyentes de 180 Minutos y Radio Red. Gracias. Esta encuesta se realizó entre el 22 y el 25 de septiembre de este año. La encuesta fueron 1.503 entrevistas personalizadas en 8 provincias, a excepción de Bocas del Toro, de Darién y las comarcas. Visitamos más de 36, 34 distritos para ser exactos, y más de 74 corregimientos para poder llevar a cabo esta encuesta. Una encuesta que tiene un análisis de nivel concluyente del 2.5%, 50% hombres, 50% mujeres, y que está representado a todos los niveles socioeconómicos y que además está representada a todos los grupos de edades, ¿no? Y bueno, iniciemos un poco con lo que arrojó la encuesta. Esa primera evaluación, le preguntamos cómo consideraban los ciudadanos que ha sido hasta ahora la gestión del presidente Molino, y cuando vemos el resultado, la percepción positiva aumentó de 10.4 a 17.7, o sea, aumentó 7.3%, y la negativa hubo una reducción comparado con la última encuesta de 89% a 76.3%. Si bien sigue siendo un porcentaje elevado en la percepción negativa, ha mejorado comparado con la encuesta de junio de este mismo año. Esto quiere decir que por lo menos 3 de cada 4 panameños evalúan de manera negativa la gestión, pero es un espacio donde el gobierno tiene una oportunidad de crecer en este momento al detener esa evaluación negativa que estaba sucediendo previamente. ¿Me permites una pregunta para nuestra audiencia? Claro, ingeniero, todas las que requiera. Gracias. Mire, cuando uno hace un análisis de este comportamiento electoral, que si bien es cierto, como tú señalas, el presidente demuestra algunas mejoras en términos de los negativos bajan y los positivos suben, y eso es importante porque vamos a ver la próxima medición si esa tendencia se mantiene. Pero te quiero explicar ahora, te quiero pedir hacer la siguiente pregunta. Si yo sumo los positivos del presidente y le resto los negativos, tengo el índice de gestión de él. En la experiencia tuya y en el mirar de lo que está pasando en nuestra región, esta diferencia entre los positivos y los negativos me da un índice de gestión de menos 59. Me parece extremadamente alto para la gestión de un presidente, sobre todo en una democracia. Lo que importa
es la opinión de los gobernados con respecto a quien está gobernando, para poder implementar, y viendo que el gobierno tiene que implementar una serie de acciones importantes y complicadas. Estos números, ¿qué te expresan a ti con respecto a la capacidad del gobierno de poder llevar adelante transformaciones importantes que requieren la democracia panameña? Es una excelente pregunta, ingeniero. Creo que tiene retos muy importantes el gobierno por delante en los próximos meses. Y si bien hoy hay una reducción de la percepción negativa y como usted lo señala, es alta, la evaluación de gestión termina estando, tenemos que entender que el gobierno debe asumir algunos compromisos y tiene unos retos que manejar de una manera distinta, tal vez como lo ha venido haciendo. El tema de la comunicación puede ser uno de los puntos, tiene que ser una comunicación mucho más directa, transparente, porque además tenemos que recordar que la ciudadanía o en el imaginario social, la gente trae un hartazgo de gobiernos anteriores que no han sido, de alguna manera, han respondido a las necesidades de la población. Y lo podemos ver en el gobierno del presidente Varela, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que terminó con porcentajes muy, muy bajos, o sea, prácticamente nulos de aprobación. Entonces, en este proceso, este hartazgo la gente lo ve reflejado y espera soluciones mucho más rápidas que la que le podría exigir a otro gobierno. Creo que es importante el reto que tiene por delante y va a depender del propio gobierno. Así lo considero yo en este momento, lo que va a suceder en el futuro sobre el tema de la simpatía o no, o las evaluaciones positivas de la gestión. Y te digo por qué, porque cuando vi los números de Río Indio, que ahora más adelante nos la vas a explicar, encontré una resistencia de la gente con respecto al manejo de eso. Entonces, pero este es un tema que se viene discutiendo abiertamente, pero no se está discutiendo con la gente que se debe discutir. Para mí, por ejemplo, la gente de Río Indio, las estructuras que son la comunicación entre la comunidad y el Estado, es decir, los partidos políticos, las organizaciones, la propia iglesia. Creo que si tú miras los números bien, te das cuenta que yo creo que si el gobierno aprovecha esta leve mejora y hace un ajuste estratégico en su forma de manejarse con estos grupos, y en la forma en cómo se está haciendo la comunicación política del país, de gobierno hacia la sociedad, podría mejorar, estos números, si logra entender que esta encuesta mide condiciones muy específicas en un tiempo. Esta encuesta vale para Así atrás del momento que se hizo, para adelante vale lo que haga el gobierno. Los números cambian no en función de lo que tú los cambies, sino si el gobierno cambia la actitud. Así es, ingeniero, y qué bueno esa aclaratoria. Yo siempre les comento a los clientes y sobre todo con quienes tenemos la oportunidad de compartir, esto es una fotografía del momento sobre una situación puntual que está pasando. Va a depender de cuáles sean las decisiones que lo podemos ver. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en enero tenía 80 de percepción positiva y tiene 60 de percepción negativa. Han sido las decisiones que han tomado, la falta de comunicación o lo que la gente no ha cumplido, la expectativa de la ciudadanía que los ha llevado ahí. Y sigo hablando sobre el tema de la gestión de gobierno cuando le preguntamos cuál es su nivel de confianza en la gestión del gobierno del presidente José Raúl Mulino, y vemos que en el nivel de confianza, que lo tenemos aquí, pasó la baja de 73.6 a 69.1% comparado con la última encuesta. La positiva, la alta, un nivel de confianza muy alto, aumentó de 7.8 a 8.2, es decir, 0.4%, un crecimiento de marginal prácticamente igual dentro del margen de error, pero el moderado aumentó de 17.9 a 27.8%. Esto quiere decir 9.9%. ¿Qué ha pasado? La ciudadanía, que tenía un bajo nivel de confianza, ha migrado a la moderación, a esperar, a ver la expectativa. Y les adelanto que es una lámina que va a salir el día de mañana sobre el estado de ánimo de la población. La preocupación es el sentimiento mayoritario, es esa incertidumbre que el gobierno, que la ciudadanía está esperando y que está esperando que el gobierno le responda de alguna manera con acciones, y eso ha generado esa expectativa. Igualmente sucede cuando vemos cómo se siente respecto al futuro del país con el actual gobierno. Vemos que en la percepción positiva se mantiene, bajó de 15.8 a 15%, se mantiene prácticamente igual. La negativa bajó de 58.7 a 46.3, pero la neutral aumenta de 24.2 a 37, es decir,
mucha gente queda en el medio esperando a ver cuáles son las decisiones que van a tomar para ellos decidir si ese futuro es pesimismo o positivo. Y como usted lo señala, es un momento preciso para que el gobierno tome decisiones y pueda empezar a comunicar su mensaje y poder avanzar en estos términos y sobre todo en la percepción positiva, en la percepción de la ciudadanía. Momento, adelante, ingeniero. Sí, la mayoría de la gente cree que las encuestas están hechas para fastidiar al que le va mal. Y no para medir lo que realmente miden, medir la dinámica social de un periodo que pasó antes de la encuesta. La encuesta está hecha y está midiendo lo que ocurrió de ahí para atrás. De aquí para adelante es como yo lo interpreto. ¿Usted cree, viendo la situación política panameña, que hay una comprensión en la estructura del Ejecutivo y del Legislativo para entender estos números? Bueno, yo espero que sí exista, ¿no? Y además yo tengo entendido que el presidente tiene un gran equipo de trabajo de comunicación, trabajando en todo este tema de la gestión. Yo siento que tiene que haberlo. Y usted muy bien lo señala. Lo que no se mide, ingeniero, no existe. Si no diagnosticamos el problema, no podemos buscar la solución. Y eso es un punto fundamental de entender. Y muy bien, nosotros hemos tenido, esta es la sexta encuesta que hacemos trimestralmente junto a la Estrella de Panamá, de Produce Consulting, hablando sobre lo de Vea Panamá, hablando sobre la realidad social y cómo las personas están percibiendo su entorno, la evaluación del gobierno, los problemas que le atañen. Y creo que eso es parte importante de entender que a partir de allí se deben tomar decisiones y debe ser una guía para quienes quieran en algún momento tener un tipo de decisiones que está medida o que tienen retos que aumentar. Muy bien lo señala, no es tema de fastidiar ni nada, sino es lo que la ciudadanía está persiguiendo. Y le preguntamos también, para cerrar el capítulo de la gestión presidencial, cómo considera que va el gobierno del presidente José Raúl Molino y va por mal camino, descendió de 82.5 a 77%, va por buen camino, aumentó de 10.4 a 16.8 y no responde, que va en 6.1. Esto quiere decir que la evaluación sigue siendo una perspectiva negativa, pero tiene una oportunidad donde se ha reducido esos negativos y que puede ser una oportunidad para que el gobierno tome decisiones para crecer y asumir nuevos retos. También le preguntamos, y esta es una pregunta interesante, ¿qué características debería tener un nuevo líder político para que usted lo apoye? Y vemos que la cualidad más importante, 29.5 honestidad, 20% transparencia, 13.8 cercanía con el pueblo. La honestidad y la transparencia, prácticamente uno de cada dos encuestados la considera como los principales valores para poder avanzar en el tema, para que ese nuevo liderazgo nazca, y es lo que más valoran. Fíjense que después de eso viene reputación intachable 7.3, independencia 6.7, que sea mano dura 6.1, propuesta 6%, experiencia 5.9, ideología 2.2, no responde 1.5 y discurso 1.1, disculpen. Ese discurso lo que está manifestando es que ya no quiero seguir escuchando discursos, quiero ver acciones. Y es mucho de lo que la ciudadanía está esperando que suceda en los próximos días, meses y años. Ese es mi punto ahora. Fíjate, si tú ves el presupuesto, que es lo que más ha tomado la atención durante estos días y posterior a la encuesta, el tema del presupuesto es una expresión concreta de la distancia que hay entre el gobierno y el pueblo. Una cosa es el presupuesto hecho desde una perspectiva de las empresas evaluadoras de riesgo, y una cosa un presupuesto hecho de la perspectiva política, de las necesidades políticas que tiene el presidente para poder mejorar su índice de gestión. Y el índice de gestión es importante porque es lo que mide la capacidad real de poder ejecutar algo. Entonces, ¿usted no cree que, viendo la encuesta y viendo lo que está ocurriendo en este momento, el manejo que el gobierno está haciendo del presupuesto, que es un arma, es un instrumento de planificación, no es el plan en general, es una parte de él? ¿Usted no cree que el discurso y la discusión que se está haciendo en la Asamblea está teniendo un efecto ahora un poco más negativo con este debate? Totalmente, porque cuando le decimos a la gente que no hay chen, que no hay plata, que estamos que la situación es complicada, de alguna manera le quitas esperanza. La gente tiene una esperanza de que el país pueda avanzar, y creo que el presupuesto 2026 es el primer gran reto del gobierno en el futuro inmediato de la gestión. Después vendrá la minería, vendrá Río Indio y vendrán otra serie
de compromisos que el gobierno asumirá a su debido momento. Pero el presupuesto 2026 es una demostración de lo que puede ser el futuro del país y cómo la ciudadanía lo puede percibir. Y es un punto fundamental poder entenderlo y poder entender que necesitas darle esperanza para que la gente entienda que vamos a salir adelante de la crisis o del momento que está viviendo el Panamá. Es un punto fundamental y muy bien señalado de su parte, ingeniero, porque además muestra lo que la gente espera que suceda. El presupuesto ciertamente no es la definición total de lo que va a pasar, pero sí es un diagnóstico inicial o una fotografía de lo que puede venir. Se ha hecho una evaluación a la gestión justamente. También se analizó el tema de la Asamblea Nacional y la gestión de los ministros. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, licenciado Ruiloa? Sí, buenos días, Carlos. Un placer siempre saludarte y conversar. Mira, Carlos, tú eres politólogo y aquí tenemos al ingeniero Blandón. Hay tres elementos del Estado: el pueblo, el poder político y el territorio. Y cuando un gobierno, al inicio de su gestión, comunica y dice, yo soy un gobierno de empresarios, entonces lo primero que hace el poder político es segmentar al pueblo y decir, yo voy a trabajar, voy a ejecutar en función de un segmento del pueblo. Y el otro, que es el segmento mayoritario, queda desplazado, queda divorciado de ese poder político. Y para mí, sí existen los instrumentos de la comunicación, lo puedes mejorar, pero cuando el contenido, cuando la voluntad política decide trabajar para un segmento, estas son las consecuencias naturales, estas que tú mides en esta encuesta. Para mí es el efecto de una causa específica, es el designio de un gobierno al decidir que él va a trabajar por un sector y no el resto. El resto está diciéndole al gobierno hoy, aquí está, no te apruebo tu gestión, no tengo confianza en tu gestión, y punto. Ya hay una manifestación. Ahora, hoy va a existir, creo yo que hoy es lo que hace el presidente todos los jueves, su conferencia, tal, y él, ojalá alguien le pregunte sobre la lectura que tiene sobre esto. Si no le importa, va a ser, insisto, el seguimiento de sus designios. El divorcio que hay entre los ministros de las diferentes carteras y los destinatarios de sus políticas públicas es enorme, Carlos, es enorme. Esto no se remedia con mera comunicación, sino con acción específica, es decir, bueno, tenemos que ampliar el ámbito de la política pública. El informe que hizo el Defensor del Pueblo sobre el problema de la salud, de los insumos, ese divorcio es enorme, pero depende del designio de un gobierno que dice, mira, hay un pueblo al que hay que resolver las contradicciones en una democracia. Yo esperaré muy atento hoy lo que el presidente de la República vaya a decir si se le pregunta sobre la lectura que haga, ojalá que reflexione y genere una sensibilidad sobre esto, y si no, va a sumarme en el pesimismo de que esto se va a tratar de 5 años, sigue siendo de un segmento. No se va a remediar con mera comunicación si la voluntad, si el contenido de la política pública cambie y genere un giro. Es mi lectura, Oscar. Y aquí César, comparto esa parte del análisis, porque la gente no quiere más discursos, la gente quiere acciones. Y es uno de los temas que lo manifiesta, no solo lo manifiestan en el cuantitativo, en la encuesta, también lo manifiestan en los focus group, diciendo, bueno, nosotros queremos más cercanía, queremos que entiendan, y lo podemos ver en una encuesta en la encuesta del mes del primer año de gobierno, le preguntábamos que es la encuesta de junio, considera que el actual gobierno representa los intereses de la mayoría de los ciudadanos, y 81.5 decía que no se sentía representado de alguna manera por esto. Y es ese espacio que tiene que mejorar. Aquí vemos cómo también hicimos la evaluación de la Asamblea, cómo considera la actuación de la Asamblea Nacional. El positivo aumentó de 16.2 a 29.4, siendo la buena aumentó de 15.5 a 27.5, es la mayoritaria que crece, la mayor opción que crece, mientras que la percepción negativa bajó de 80.4 a 62.1, y él no responde a 8.4. Sigue siendo
una evaluación negativa, una perspectiva negativa. 3 de cada 5 panameños consideran que la Asamblea no está actuando de buena manera y está percibida negativamente. Es una percepción negativa. E hicimos una pregunta muy interesante sobre cuál es su opinión sobre la actuación de los diputados de libre postulación independiente frente a los diputados de los partidos políticos tradicionales. 5% no sabe, no responde, 31% referían que los diputados independientes tenían un mejor desempeño, 5% de los diputados de partidos políticos tienen mejor desempeño y 59% no hay diferencia entre ambos, son iguales. Respondía, o sea, la gente siente que no hay una diferencia entre el diputado independiente y el diputado de partido político. Es un problema del propio sistema político, ¿no? Pero cuando escuchas los discursos dices, bueno, pero es que nosotros independientes hay como una diferenciación. Para nada, es el propio sistema político, Carlos, el propio sistema político. Me preocupa que no tengamos al propio sistema político. Igualmente, Carlos, pienso que también hay gente que va camino a la moderación. También a lo mejor algunas circunstancias le cambió, que lo llevó al camino de la moderación, ¿no? Pero no necesariamente porque guarda alguna esperanza, porque no hay señales, no encuentro señales del gobierno para aterrizar, porque no las encuentro ya en materia de educación, en materia de salud. No existe diálogo social en este país. ¿Cómo los destinatarios de las políticas públicas sin diálogo social de confianza pueden aspirar y tener esperanza de que esto vaya a cambiar? Pero no existe. Licenciado, y aquí para Carlos, mira, si tú estudias las cosas que ocurrieron al margen de la encuesta, mirando los números de la encuesta, tratando de entenderlo, uno cuando recibe una información, lo primero que tiene que hacer es entender los números y después mirar si los acontecimientos coinciden con esos números. Fíjate una cosa curiosa que ha pasado. En este periodo, entre la última encuesta y esta encuesta, la Asamblea Nacional hizo un ajuste a su manejo y se convirtió en el intermediario entre la sociedad y el gobierno, entendiendo el gobierno como el ejecutivo ahora. Y logró acuerdos con maestros y profesores, con trabajadores, etcétera. Y ese es el camino de una democracia, no hay ningún otro camino. Yo no conozco camino que me lleve a resolver el problema de la democracia, si no es a través de el entendimiento entre las fuerzas sociales que representan a la sociedad a la que a mí me toca dirigir en ese momento o expresarme. No hay comunicación política que resuelva esta contradicción entre el divorcio, entre el accionar de gobierno y la gente a que tiene que gobernar. Entonces, si tú miras esto, hay un cambio, hubo un cambio en el manejo de la Asamblea participando en el debate político. Entonces, aquí es donde viene el punto central. Hay una mejora en términos del Ejecutivo, de su evaluación, pero la mejora es como si yo pasara de un COVID a tener las secuencias del COVID. Entonces, tengo problemas respiratorios serios. Entonces, aquí es donde viene la inteligencia política a trabajar. Y yo en el presupuesto no veo esa correlación entre el Ejecutivo y creo que por eso el Legislativo va a regresar ese presupuesto. Entonces, hay que mirar cómo piensa el pueblo primero, en una democracia, y después cómo piensan las evaluadoras de riesgo. Yo creo que aquí nosotros estamos confundiendo una cosa con la otra. Uno de los grandes éxitos del presidente Trump hoy en este momento es que él es un gran comunicador. Así es. Don Carlos, un segundo nada más porque me gusta la dialéctica con el ingeniero Blandón. Ingeniero, ¿usted considera que los problemas sociales que se generaron con los maestros, con los sindicatos, quedaron resueltos por alguna gestión del Parlamento? O sea, porque yo pongo en duda hoy la salud de la democracia representativa, no diciendo que hay otra alternativa. Sí, la otra alternativa puede ser que el sujeto colectivo, maestros, sindicatos, trabajadores, puedan tener acceso a la toma de decisiones, ¿no? Una especie de democracia semidirecta en algunos puntos ahí. Pero desde mi lectura de estos conflictos no quedaron resueltos. El Estado impuso su poder, generó las acciones de fuerza
y esto no quedó resuelto satisfactoriamente. Hoy tenemos maestros debatiendo su estabilidad en unos tribunales, otros sufrieron disminuciones de su salario, qué sé yo, y el resto usted conoce mejor que yo. Pero cuando usted habla de que el Parlamento generó la posibilidad de interlocutor entre el Ejecutivo y tal, no sé en qué sentido, porque yo siento que aquí quedaron heridas graves, permanentes, y por eso que hablo de que el diálogo social ha quedado sojuzgado en este momento. No existe posibilidad de diálogo social y tenemos temas por delante, Río Indio, la mina, que necesariamente requieren del diálogo social. No solamente, y junto con el Parlamento y las estructuras de los partidos, por supuesto que sí, pero también con la gente interesada, organizada, que pueda debatir con el poder político en su conjunto los problemas nacionales. Usted tiene razón, no se resolvió el problema, pero hubo una atención diferente al problema por parte del Parlamento a la atención que hizo el Ejecutivo. O sea, en Bocas del Toro la Asamblea habló con los dirigentes, con los maestros y profesores, habló con los dirigentes, no resolvió el problema porque todavía lo tenemos. Nadie está ligeramente encinta, ¿está o no está? Pero de lo que trato de explicarme, qué cosas pasaron, que explique esta mejoría en la Asamblea. Y lo que encuentro en esto es el papel de los diputados. Y fíjese que la gente sabe diferenciar. Para la gente, si tú eres Vamos, eres panameñita o eres PRD, es inmaterial. Tú eres diputado porque es un órgano colegiado. Y la gente lo interpreta así. No importa qué usted piense de ello o qué piense yo. Lo que importa es qué es lo que piensa el electorado, que se expresa a través de este tipo de encuestas. No hay forma de saber lo que piensa la opinión pública, sino a través de encuestas hechas. Por ejemplo, yo leí la hoja, yo siempre que leo una encuesta, lo primero que leo es la hoja técnica, primero, ¿no? Antes de ver ningún resultado, para ver si ella es una expresión del electorado. Y esta encuesta es una expresión del electorado en términos de la hoja técnica que nos presenta y de cómo se hizo. O sea, y por eso cuando hablo de esto, no estoy diciendo un absoluto, estoy diciendo una expresión relativa en comparación con la atención que la Asamblea le dio al tema y la atención como se la dio el Ejecutivo. Si bien los diputados fueron evaluados en la encuesta, Carlos, pero también quienes fueron evaluados en la misma y quienes no pasaron del 5 de 10 fueron los ministros. Sí, aquí completando el comentario para hablar del tema de la evaluación de los ministros, es importante lo que señala el ingeniero Blandón, que es una fotografía de lo que ha pasado de julio aquí. ¿Y qué ha pasado de julio aquí en el gobierno central realmente? Hay un tema que han debatido, el tema más cercano ha sido el presupuesto, y en la Asamblea hubo una nueva directiva de la Asamblea, lo cual le genera una expectativa distinta a la población, y además el actual presidente de la Asamblea Nacional, el honorable diputado Jorge Herrera, ha empezado a hacer una campaña que tiene algún tipo de repercusión mediática. Y le puedo comentar, ingeniero, para complementar, hoy una pregunta que no sale publicada, que nosotros hicimos, que cuál diputado de la Asamblea considera usted que ha realizado la mejor gestión en este periodo legislativo. Ninguno, 62%, coincidiendo con la evaluación de la Asamblea como tal. Y no responde 16.2. Hay un trabajo pendiente que los diputados puedan tener. El diputado con mejor evaluación de manera espontánea, esta pregunta, sacó 2.3%. Sobre los ministros, siempre medimos en una escala del 1 al 10, siendo 1 nada satisfecho y 10 muy satisfecho, siendo este proceso de evaluación. Es una escala de evaluación, no son porcentajes. 4.9, la ministra mejor evaluada fue la ministra de Cultura, la ministra Maruja Herrera, sigue por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 4.8, Roberto Linares, Ministerio de Ambiente, 4.7, después 4.3, el ministro de Asuntos para el Canal José Ramón Icaza, al igual que el ministro de Comercio e Industria Julio Moltó, Ministerio de Economía y Finanzas Felipe Chatman, 4.2, Ministerio de Seguridad, 4, el ministro Fran Ábrego, ministra de Desarrollo Social Mides, Beatriz Carles, también 4, y después la evaluación continúa con la ministra del Trabajo, 3.8, la licenciada Jacqueline Muñoz, Ministerio de Gobierno Vinosca Montalvo, 3.8 también, 3.8 Javier Martínez Hacha, Ministerio de Exteriores,
el Ministerio de Educación, Lucy Molinar, 3.7, Ministerio de Vivienda, 3.6, Ministerio de Salud, Fernando Boy Galindo, 3.5, Ministerio de las Públicas, José Luis Andrade, 3.2, cerrando la lista, el Ministerio de la Presidencia, Juan Carlos Orillac con 3.2 y el Ministerio de la Mujer, Yulka Palacios con 3.1. Sí, esta es la cuarta evaluación que hacemos de satisfacción de los ministros. La primera, el promedio fue 4.5, fue en el mes de enero, la segunda fue en el mes de marzo, la evaluación promedio bajó a 4.1, después en la de junio bajó a 3.6 y en este el promedio es 3.9 cuando sumas todos los ministerios. Ninguno ha aumentado, al menos en estas últimas dos mediciones, el 5, que es la media de evaluación. Sí, pero si tú lo miras bien, este es un ejecutivo evaluado, si uso la escala universitaria, en menos de F. Una persona que me saque a mí como profesor, yo soy profesor, me saca esas 4 de 10 tiene F y el que saca 3 tiene ñ. O sea, ahí es donde tú comienzas a mirar la ausencia de los ministros en el debate. O sea, tú puedes mirar en Panamá la cantidad de veces que los ministros van a los debates que le interesan a la gente, en la comunicación. Y entonces van a defender algo indefendible. Un ministro tiene que ir a explicar lo que está haciendo y la perspectiva en positivo de lo que va a ocurrir. La mayoría de la gente se mueve por fuerzas positivas o no se mueve por fuerzas negativas. Lo negativo tiene un poder en sentido contrario a lo positivo, o sea, van en sentido opuestos. Entonces, aquí lo que estamos viendo, que una parte importante de esta calificación tan baja del gobierno tiene que ver mucho por la apreciación que la gente tiene del equipo de gobierno. Y Carlos, solo de ingeniero, aquí le quería comentar algo. Cuando vemos cuáles son los ministerios que lideran en la evaluación, vemos que los ministerios sociales están muy por debajo, no están entre los 4 o 5 primeros, que es lo que estamos observando. Entonces, eso también de alguna manera genera esa percepción que no están como sintonizados con lo que el país requiere y la población no lo siente así. Entonces, tiene que haber un esfuerzo para que esos ministerios sociales, los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud, puedan aumentar esa evaluación con su gestión. César. Sí, me preocupaba específicamente el tema de los ministerios sociales o el gobierno social, ¿ya? Ahora, sigo en ese mismo derrotero, Carlos, pero si lo que hacen es seguir el lineamiento de la cabeza, porque o sea, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, ya? Porque entiendo, o sea, usted es ministra de Trabajo, de Vivienda, tiene que tener contacto con la gente. Pudiésemos conocer cuántas giras hacen a nuestros pueblos, a nuestras comunidades. Está muy bien que usted se reúna con los estados, con los grupos inversionistas extranjeros. Eso hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo. Eso es inteligente hacerlo. Pero luego, o junto a ellos, simultáneamente, usted tiene que reunirse con sus comunidades. ¿A cuántas giras van a las comunidades? Por lo menos yo sí le doy seguimiento y no veo el contacto directo con las poblaciones organizadas. ¿A cuántas giras van estos ministros sociales? No hablo de las fiestas a las comunidades que se hacen y tal cual. Hablo de las necesidades, de los proyectos que existen, de los seguimientos. Porque usted como ministro, por supuesto, que tiene un organigrama y tal, y necesita en su plan y en su proyección que se ejecuten las cosas. Conversar con los funcionarios en las provincias, en las comunidades, para darle seguimiento a las órdenes generadas, porque esto no se ha ejecutado en este término. Me parece, no sé, tendríamos que verificar en esa data. No veo acciones sociales en las comunidades, en nuestros pueblos, gabinetes por allá. Y justo, no sé, ingeniero, si usted le da seguimiento a eso. Pero yo no lo veo. ¿Cuántas giras, dice César, han hecho los ministros a los pueblos, a las comunidades, justamente para dar seguimiento directo con quienes viven y sufren los problemas del día a día? Uno de los grandes problemas, mis queridos amigos, que tenemos en esta administración, es que la comunicación, que es la forma de enterarnos de lo que está ocurriendo, no existe en esto. O sea, hay gente que está más preocupada solo por lo que dice el presidente y no... si tú miras al país, y esto es cierto para todos los países del mundo, ¿para quién habla el presidente Trump? A ver,
para su base. ¿Para quién habla el presidente Petro? Para nadie. Para su ego. ¿Para quién habla el presidente Bukele? Para su base. Y los ministros de él hablan de cosas en términos perspectivos, pero el Salvador, desde el punto de vista económico, está peor que nosotros. El único país que tiene una ventaja parecida a la nuestra es Uruguay. Pero el colectivo de Uruguay tiene el país Uruguay, si usted estudia su estructura económica, política, pero hay mejor sincronización entre el actuar de las fuerzas que hacen la gestión y el gobierno. Si usted estudia Panamá, uno de los problemas que tenemos es la falta de sincronización o de entender esto. Carlos, justamente y obviamente un espacio de mejora que tiene la gestión a un año y un par de meses de estar en el poder como tal. Sin embargo, hay 3 temas fundamentales que revisaron en esta encuesta: Canal de Panamá, minería y el proyecto del lago Río Indio. Y en este último particularmente me llama poderosamente la atención que hay personas que no conocen de este proyecto. ¿Puedes hablarnos un poco sobre estos 3 temas que son muy importantes para nuestro país? Sí, el tema del canal, por ejemplo, el canal como institución, lo vamos a ver el día de mañana, también otra información exclusiva antes de que sea publicada. El canal de Panamá está evaluado de tercero, detrás de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, lo cual le devuelve el rol protagónico que había tenido siempre para toda la ciudadanía. Y le hicimos preguntas referentes al canal. ¿Usted considera que los Estados Unidos deben tener algún tipo de participación en el canal de Panamá? 72% contestó que no, 25% contestó que sí. Prácticamente 3 de cada 4 te dice que no necesitamos que los Estados Unidos tengan algún tipo de participación. Igual le preguntamos, ¿considera usted que el canal de Panamá está siendo bien administrado actualmente? No, está siendo mal administrado 35%, podría mejorarse 49%, lo cual es una reivindicación de que consideran que la administración puede mejorarlo aún más, y 14% sí siente que está bien administrado. Y cuando le preguntamos a los ciudadanos, ¿usted considera como panameño que recibe algún beneficio del canal? Sí, por medio de sus aportes. No conozco que me dé el canal 38%, no, el canal no beneficia al pueblo, lo cual se observa que hay una brecha de percepción que la última campaña del canal la ha venido trabajando de una muy buena manera y que ha cambiado los números, porque en la encuesta de marzo, si no me equivoco, 63% hablaba de que no era totalmente negativa esa perspectiva, y eso ha mejorado. Y después le preguntamos, ¿usted estaría de acuerdo con que los barcos, que es el titular de la Estrella de Panamá, ¿usted estaría de acuerdo con que los barcos de otros países pasen de forma gratuita por el canal de Panamá? Hay un rechazo contundente de 94% no a esta medida, 4% sí. Y eso, el presidente ha sido categórico en eso. O sea, esta es parte de esta disminución de la negatividad, la contundencia con que el presidente ha hablado de este tema en particular. Así mismo es, ingeniero, y además se ha marcado de primera mano, y la nueva comunicación, el discurso ha mejorado la perspectiva, que vuelve otra vez el canal de Panamá a estar como la primera institución después de la Iglesia Católica y Evangélica, como la institución de mayor credibilidad en el país. Le preguntamos sobre el tema de la mina, que es un tema que es muy interesante siempre investigarlo. ¿Usted estaría de acuerdo con la reapertura de la mina con mejores términos y condiciones para el Estado? 56.6 contestó que no estaría de acuerdo, pero 39.5 contestó que sí estaría de acuerdo. Y aquí hay un aumento de 6.4% sobre la percepción de que venía en el mes de junio. Ha venido avanzando. No sabe, no responde 3.9. Lo interesante es que le preguntamos a los que decían que no estaban de acuerdo cuál es la principal razón por la que hoy no apoyaría la reapertura de la mina. Y 47% contestó que el impacto ambiental, por eso votarían que no. 13.6 falta de confianza en el Estado. Poca seguridad que las ganancias lleguen al pueblo, 11.4, 9.6, beneficios económicos insuficientes para Panamá, 7.8, falta de confianza en la empresa operadora, 6.6, incapacidad de supervisión y control. Pero el principal motivo de este 56% que contesta que no es el impacto ambiental. 1 de cada 2 de los que contestaron hablan sobre el tema del impacto ambiental. Y también le preguntamos a estos mismos que contestaron que no, qué acciones cambiarían su opinión sobre la apertura de la mina.
ninguna acción cambiaría, en mi opinión, 62.9%. Es decir, hay un 33% de la población, un 33% de los encuestados que está convencido de que no quiere que exista minería en Panamá, 10% que se garantice una fiscalización ambiental y 7.8% que Panamá sea socio en partes iguales de la operación. Esto quiere decir que por lo menos del 62% que contesta que no, hay un 37% que sí podría tener algún tipo de cambio dependiendo de cómo se gestione el tema de la minería. Pero fíjate, en este caso de la iglesia, el mejor evaluado en esta encuesta es la iglesia. ¿No es así? Sí, entonces sale mañana esa lámina, ingeniero, mañana se la envío. Y esto contrasta con la expresión del presidente contra la iglesia de decir que ahí hay un poco de terroristas de izquierda. Entonces, cuando yo tengo que hablar, tengo que pensar hacia quién yo estoy hablando. La expresión del presidente fue usada como una expresión anti-iglesia, que tiene la mejor evaluación. Revisamos, por supuesto, Carlos, para ir cerrando la entrevista, sí, justamente el tema de Río Indio. Te lo comenté, hay muchas personas que no conocen a profundidad este tema. Sí, el Río Indio no es conocido por toda la población. Sí hay una perspectiva, hay una percepción de lo que está pasando, pero la gente no sabe a ciencia cierta cómo es el proyecto. Le preguntamos si ha escuchado hablar del proyecto de construcción del lago de Río Indio. Sí, conozco sobre el proyecto 19%. Sí he escuchado algo 50% y no conozco nada sobre el proyecto 31%. Esto quiere decir que por lo menos ese 69% que dice conocerlo tiene idea de lo que está pasando en Río Indio, y le preguntamos qué beneficio cree que podría traer el proyecto de Río Indio, y aquí se divide entre no veo beneficios 22.3% y los beneficios que la ciudadanía considera: más agua para consumo humano 13.8%, generación de empleo local durante construcción 13.2%, seguridad para las operaciones del canal 12.6% y 10.7% promover proyectos de desarrollo económico. 27.4% no sabe, no responde. 50% de los encuestados ven algún tipo de beneficio sobre el proyecto de Río Indio, a pesar de que no lo conocen realmente. Tienen, los que sí, tienen una percepción de que este proyecto trae algún tipo de beneficio para el país. Y por último le preguntamos cuál cree que debería ser el criterio más importante para decidir si se construye el lago de Río Indio: impacto social, reubicación y compensación poblacional 21.2% e impacto ambiental 19.6%, beneficios económicos para el país 12.1%. Ahí está el 60% de las respuestas prácticamente sobre los beneficios que debe tener el canal. Para concluir, y sé porque estamos cortos de tiempo, yo creo que el gobierno tiene una oportunidad de tomar decisiones. Depende actualmente de cómo se evalúa la gestión, aún queda tiempo por delante, y yo sé que el ingeniero Blandón tal vez comparte esta percepción, pero estamos viviendo unos tiempos en la política donde muchos actores, donde muchos diputados, alcaldes, representantes han tomado esa decisión como de pensar en el 29 y apenas no han decidido sobre su propia gestión el día de hoy. Y esto es fundamental entenderlo. La política tiene su tiempo, y cuando no se respetan los tiempos, se adelantan o se atrasan. En otros casos, lamentablemente no se obtienen los resultados que todos esperamos que sucedan. Lo más importante es que todos queremos que le vaya bien al país, que se tomen las decisiones correctas para poder seguir avanzando como país. Mencionaste que van a seguir saliendo láminas sobre estos temas en particular a partir de mañana. El día de mañana cerramos. Hay un capítulo muy interesante sobre la democracia, sentimientos de la ciudadanía sobre lo que está, sobre la situación. También tenemos allí en esas láminas hay un tema de economía. Hay varias láminas que van a salir el día de mañana, que es el último día de publicación, y regresamos con el favor de Dios en el mes de enero nuevamente con la encuesta Vea Panamá de la Estrella de Panamá y prohibir consulta. Muchísimas gracias, Carlos Fernández, politólogo, hablándonos sobre esta encuesta que sale. No, gracias a ustedes, Rebeca, gracias a César, siempre un placer compartir con él, al igual que con el ingeniero Blandón. Esperemos poder coincidir nuevamente. Un saludo fuerte y abrazo a todos los oyentes. Igualmente. Excelente día para ti, quien ya se suma a la